Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Ahí ya estaban algunos desesperados porque no empezaba la clase. Ya estamos en nuestra clase número 30, chicos, y va quedando súper poco para que se termine en las clases de puntaje nacional y muy poco para que en la PSU. Hoy vamos a ver esta parte variable aleatoria discreta y nos quedan como 2 o 3 clases más o menos, ¿ya? Yo me imagino que en algún momento vamos a tener que hacer 2 clases seguidas para poder alcanzar, ¿sí? Pero yo les mencioné en la última clase que fue la antepasada, antes del feriado largo, que sí o sí vamos a pasar toda la materia, que si se necesitaba en algún momento recuperar por ahí, tenían que estar solamente pendientes de las redes sociales, ¿ya? Pero nos queda esta clase de variable aleatoria discreta, nos queda la próxima es variable aleatoria continua, intervalos de confianza y distribución normal, si no me equivoco, son 2 o 3 clases más y se termina todo, ¿sí? Pero hoy que vamos a ver lo que es una variable aleatoria discreta, lo que es la función de probabilidad, propiedades de la función de probabilidad, algunas observaciones importantes, función de distribución acumulada y lo que es esperanza o valor esperado, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es una variable aleatoria discreta, chicos? Nosotros seguimos trabajando con probabilidad, recuerden que vimos regla de Laplace, ¿se acuerdan de eso? Es muy similar, solamente que se agrega una idea de que yo ahora trabajo esta como probabilidad, la trabajo como una función. Nada más que eso, pero seguimos con las mismas ideas, ¿ya? Entonces, una variable aleatoria es una función, ¿ven?, que asocia a cada resultado del espacio muestral un número real. ¿Se acuerdan cuando vimos funciones que nosotros teníamos un dominio y un recorrido? Exactamente lo mismo, ¿ya? Pero llevado a las probabilidades. La variable aleatoria puede ser discreta o continua. Hoy vemos las discretas y la próxima semana vemos la continua. Entonces, la variable aleatoria es discreta si el conjunto de valores que toma es un conjunto numerable. Es decir, solo puede tomar valores concretos. ¿Ya? Un ejemplo. Yo puedo decir que la variable que nosotros vamos a estudiar es el número de pasajeros que viajan en un taxi. ¿Cuál entonces tenemos? Puede que no vaya ningún pasajero, por eso un 0. Puede que vaya un pasajero, por eso un 1. Puede que vayan 2 pasajeros, o sea 2. Puede que vayan 3 pasajeros o máximo 4, ¿sí? Pero se fijan que toma valores concretos, eso es una variable aleatoria discreta. Seguimos trabajando, ¿se acuerdan que habíamos visto el principio multiplicativo, que a veces teníamos que sumar, a veces multiplicar? Con la misma idea, pero ahora lo estamos como transformando como a una función, ¿sí? Entonces, miren, veamos un ejemplo un poquito más claro. Dice entonces, una variable aleatoria es X, es una regla que asigna a cada elemento del espacio muestral un resultado ya de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si se lanzan varias veces 3 monedas, ya al aire se obtiene lo que está representado ahí, ¿ya? Entonces, nosotros lanzamos 3 monedas y en esos lanzamientos se obtuvo eso que está acá. Por ejemplo, en el primero dice cara, 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 en el segundo dice cara, cara, sello, en el tercero, por si no lo ven bien, dice cara, sello, cara, y así. Es como si yo lanzo y anotara, ya, ¿qué me dio este resultado? ¿Qué me dio este otro? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el experimento en este caso? Lanzar las 3 monedas al aire. ¿Cuál es la variable aleatoria que se va a estudiar? La cantidad de caras que se obtienen. Ya eso es súper importante, saber diferenciar cuál es el experimento y cuál es la variable. Porque acá el experimento es lanzar las monedas, ¿ya? Pero la variable es que nosotros queremos conocer la cantidad de caras que se obtienen. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les dije, cuando hablábamos de funciones teníamos un conjunto de partida que era el dominio y un conjunto de llegada que era el recorrido. Si hablamos de probabilidades, el dominio viene siendo el espacio muestral. Todos los posibles resultados. Por ejemplo, el primer resultado fue cara, cara, cara. Es el que está acá. Voy a empezar a rayar, espera un poquito.
Entonces, cuando nosotros hablábamos de dominio en una función, esto llevaba a las probabilidades que va a ser todos los posibles resultados, o sea, el espacio muestral, o sea, el cara, 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 que yo lo escribí acá, el cara, cara, sello, que lo escribí acá, el cara, sello, cara, y así sucesivamente. Todo esto se anotaron aquí. Ese es el dominio, en este caso que viene siendo el espacio muestral. Y esto es lo nuevo. ¿Cuál es el recorrido? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos ya, tenemos un conjunto en las funciones, tenemos un conjunto de partida que es el dominio y tenemos un conjunto de llegada que es el recorrido? En esta parte el recorrido corresponde ya a los valores que yo le voy a dar a esa variable. En este caso dice cantidad de caras. En el primer caso, ¿cuántas caras? Me salió cara, 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 o sea, hay 3 caras. En el segundo lanzamiento salió cara, cara, sello, o sea, tengo 2 caras. En el tercero, cara, sello, cara, tengo 2 caras, igual independiente del orden, sino que qué valor yo le doy a esa variable. Por ejemplo, en la última me salió sello, sello, sello. Entonces hay 0 caras, ¿sí? Yo ahora, entonces, a esa variable le voy a designar un valor, ¿sí? Entonces, a ese valor le llevamos a llamar recorrido, que es como el conjunto de llegada cuando nosotros vimos las funciones, ¿sí? Ahora, esto del recorrido yo lo puedo trabajar en una tablita y esa tabla me va a servir mucho para yo ordenarme, para poder seguir trabajando con las probabilidades, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora, la función de probabilidad, con la misma idea que hemos estado trabajando. Vamos a hacerlo todos con un ejemplo y vamos a ver que esta tablita que yo les voy a mostrar va a ser muy práctica a la hora de que nosotros resolvamos ejercicios de PSU. Entonces dice, sea X una variable aleatoria discreta que toma ciertos valores. Esto es como si ustedes lo leyeran de un libro y en realidad uno lee esto en un libro y queda así como, ¿qué? Ya, entonces, veámoslo como un ejemplo. Se define una variable aleatoria. Entonces acá ya me está definiendo la variable. Dice, número de caras obtenida en 2 lanzamientos de monedas, ¿ya? Acá, algunos me dicen, ¿por qué eje recomiendo empezar? Voy a hacer un break. Yo creo que los ejes más complicados en la PSU de matemática, que yo he visto que les cuestan esto, probabilidad y estadística, que se llama datos y azar, y geometría, ¿ya? Es como lo que más les cuesta. Y es lo que hay muchas preguntas, entonces igual es bueno que lo vean. Ya. Pero chicos, a la altura que estamos, ya no importa por dónde empiece, tienen que empezar a estudiar de todo un poco, así que mejor pongamos atención en la clase. Ya. El primer lanzamiento me puede salir cara o sello. Y el segundo lanzamiento, entonces yo podría acá escribir mi espacio muestral o mi dominio. Entonces yo podría, por ejemplo, de acá tengo cara, cara, acá tengo cara, sello, acá tengo sello, cara y sello, sello. Ese es mi dominio o mi espacio muestral, ¿sí? Entonces, si acá me dice el número de caras obtenidas, existe la posibilidad de que yo tenga 0 caras. Por ejemplo, aquí yo tengo 0 caras. Ya, entonces acá puedo tener 0 caras. Puedo obtener una cara, porque miren, en este caso y en este caso tengo solo una cara. Acá hay una, acá hay una, acá no hay. Y en el otro caso es que yo pueda obtener 2 caras, como el primero. Acá tengo una cara y la segunda moneda también es otra cara, ¿sí? Este viene siendo mi recorrido. Y este que acabamos de escribir acá es el dominio o lo que nosotros habíamos conocido como el espacio muestral, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar la probabilidad que está relacionada con ese recorrido. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de no obtener ninguna cara? Veamos. Yo aquí tengo 1, 2, 3, tengo 4 casos posibles. Por eso acá abajo va el 4. ¿Se acuerdan que habíamos visto regla de Laplace? Casos posibles abajo y arriba los casos favorables. Y dentro de estos 4 casos posibles, ¿en cuáles tengo 0 caras? Solamente en este que está acá. Entonces, este es la probabilidad de obtener 0 caras. Por eso la probabilidad es 1/4. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara? Dentro de 4 casos posibles, tengo este caso donde tengo una cara y este caso donde tengo otra cara. Es por eso que son 2/4, que es lo mismo que 1/2. Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras? Solamente el caso que tengo acá arriba, que es 1 dentro de 4, ¿sí? O sea, 1/4. Por eso me sirve mucho hacer la tablita, ¿ya?
Porque de repente en la PSU hay ejercicios que me trae esta tabla. ¿Y por qué también? Porque hay propiedades con esta tablita que yo puedo ir sacando y voy a poder obtener uno que otro valor. ¿Ya? Pero fíjense que seguimos trabajando con la misma idea. Yo sigo trabajando con la probabilidad, con esta idea de la regla de Laplace, de casos, todos los casos que se pueden dar y arriba los casos favorables, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que nace esta idea del recorrido, de darle un valor a esta variable, ¿sí? Nada más que eso. Y algunas características o propiedades súper importantes, lo que dicen los compañeros Yello, creo que sale. ¿Por qué me sirve tanto esta tablita? Porque estas funciones que nosotros estamos estudiando cumplen con ciertas características y si no cumple con eso significa que algo malo hicimos. La primera es que todas esas probabilidades tienen que ser mayor a 0. Miren, esta es la misma tabla que hice antes. Eso es mayor a 0 y mayor a 0. Así que la primera propiedad se cumple. Y la segunda propiedad, por muy feita que se vea, dice que si yo sumo todas estas probabilidades, todas, me tiene que dar 1. Fíjense, acá yo la sumé todas. 1/4 más 1/2 me da 4/4, que es 1. ¿Ya? Por eso es importante, por eso es tan importante el tema de las tablas y que en datos y azar sean ordenados, porque siendo ordenados yo puedo comprobar algunas cosas. O por ejemplo en la PSU me pueden dar esta tabla y por ejemplo borrar ese dato. Pero yo con las propiedades, independiente que no tenga información de nada, solamente con esta propiedad de que todo tiene que sumar 1, yo puedo obtener el dato que nos va a faltar en la tablita. ¿Sí? Ya chicos, entonces propiedades importantes es que todas las probabilidades son mayores a 0 y que si yo las sumo todas me tiene que dar 1. ¿Sí? ¿Cuál es otra cosa importante? Función de distribución acumulada. También suena muy feo, pero es exactamente lo mismo que hemos ido viendo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la tablita y decíamos, ya, acá va la variable, por ejemplo, no sé, ya, la edad? Y nosotros decíamos personas que tengan 7 años, otros que tengan 10 y otros que tengan 15. Y nosotros poníamos frecuencia absoluta. Ya, yo puedo decir, no sé, supongamos que yo tengo un curso. Tengo a 2 personas que tienen 7 años, tengo a 1 persona con 10 y tengo a 5 personas con 15 años. Y después nosotros hacíamos otra columna que se llama frecuencia absoluta, ¿se acuerdan? Acumulada. ¿Y qué hacíamos nosotros? Copiábamos este número y decíamos, ya, este más el de acá abajo me daba el de acá que era 2 más 1 me da 3. Y después este más este otro me da la que está acá que me da 8, ¿cierto? Y ahí sacábamos esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Esta idea es lo mismo, pero en vez de una frecuencia estamos sacando una probabilidad. Entonces, por ejemplo, acá yo les voy a dar un ejemplo. Yo podría hacer aquí una parte donde yo ponga la parte como de probabilidad, ya no es frecuencia, sino que esta probabilidad o esta función de probabilidad acumulada, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros? Entonces copiamos el primero, 1/4, ¿sí? A este yo le sumo este otro de acá y lo mismo que hicimos acá arriba. ¿Y por qué? Veamos. Supongamos que a mí me piden la probabilidad de obtener porque estamos trabajando con el mismo ejemplo, número de caras. O sea, a mí me están pidiendo la probabilidad de obtener una o menos de una cara. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Que sea una, porque dice menor o igual a una. O sea, que sea una o 0. Fíjense lo que dije, que sea una o 0. Es por eso que, ¿qué hicimos acá? Se suma la probabilidad de no obtener ninguna cara más la probabilidad de obtener una cara. Y es por eso que acá pone 1/4 más 1/2 me da 3/4. Pero yo igual podría haber creado esta tablita por acá al lado. Que es lo mismo, miren, 1/4 más 1/2 me va a dar 3/4. Y después 3/4 más 1/4, obviamente me va a dar 4/4 que me tiene que dar 1, porque si yo la sumaba todas, me tenía que dar 1. Entonces yo podría ir acá directamente a la tablita sin necesidad de hacer cálculos. Ahora, acá los cálculos se ven fáciles porque la tabla también es pequeña, ¿ya? Pero es muy similar a lo que hablábamos de frecuencia absoluta acumulada, solamente que es llevado ahora a las probabilidades. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener un número 1 o menor a ese, yo puedo hacer esta tablita o bien calcularlo de esta forma. Es menor o igual a 1,
¿sí? O sea, de obtener una cara o de obtener 0 caras. Y ahí sumo esta probabilidad más esta otra de acá, ¿sí? Pero esta parte como de la columna también me va a ser muy necesaria para la PSU. Entonces, chicos, fíjense que en el fondo seguimos hablando lo mismo, solamente que se van mezclando y mezclando un poco probabilidad, llevándola a las tablas, y lo que sí es nuevo para nosotros, esto del recorrido. Y finalmente, tienen que tener mucho cuidado con esto. Es distinto que me pregunte, porque delante me preguntaba, fíjense, función de distribución acumulada. Y me habla de algo menor o igual. Menor o igual, ¿ya? Por eso era el 1, porque será el igual, o menor a 1, que era el 0. Por eso yo tomaba solamente esos dos resultados. Con eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Esto es para menor o igual. Pero también existe la probabilidad que me pida, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, acá, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 2 caras? Entonces yo podría igual a mirar acá y decir, yo imposible que pueda obtener más de 2 caras, porque como máximo puedo obtener 2. Entonces, si yo puedo decir al tiro, la probabilidad entonces en este caso es 0, ¿sí? Entonces, pero si no, para mí no es tan obvio, ¿cómo yo lo podría calcular? ¿Ya? Yo podría decir, porque ya sabemos cómo se calcula este otro de acá, que es menor o igual. Porque que yo saque la probabilidad de obtener un número mayor a 2, en este caso, de obtener más de 2 caras, es lo mismo que yo calcule la probabilidad de que a un número 1, yo le reste la probabilidad de obtener un número menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar con esas dos ideas. Acá el 1, ese 1 es por este 1 que está acá. Y este 1 es porque menor o igual a 2 va a ser la probabilidad, ¿ya? De que x sea 0, más la probabilidad de obtener una cara y más la probabilidad de obtener 2 caras, ¿ya? Y si yo sumo todo esto me daba 1, por eso acá hay otro 1. Y 1 menos 1 me da 0. Ahora, en esta parte igual era fácil verla, porque mayor a 2 yo no puedo, si yo lanzo 2 monedas no puedo obtener más de 2 caras. En ese caso tendría que lanzar otra moneda, pero no es el caso, ¿sí? Así que ojo con eso, que cuando nosotros trabajamos con esta tablita de la función de distribución acumulada es para números iguales o más pequeños. Y finalmente la esperanza o el valor esperado, ¿ya? En la PSU les preguntan cuál es la esperanza o cuánto se espera obtener de cierta cosa. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Yo tengo que multiplicar mi recorrido por la probabilidad, más el otro recorrido por su probabilidad, más el otro recorrido por su probabilidad. Fíjense, 0 por 1/4, que es esto que está acá, más 1 por 1/2 y más 2 por 1/4. Y ahí yo tengo la esperanza o el valor esperado ya al hacer este experimento con esta determinada variable aleatoria. Siempre yo multiplico el recorrido por su probabilidad, ¿sí? Ya. Bueno, chicos, yo sé que así como de repente uno ve estas cosas y se hace un poco complejo entenderlo, pero ya vamos a hacer ejercicios y se van a aclarar varias cosas. Ya, chicos, dicho eso, quiero que vayamos a los ejercicios para que vean más o menos cómo se va a ir trabajando con esto y para que también noten que no es tan complicado de repente como se ve. ¿Cuál es el tema de esta parte de datos y azar? Que si uno se pone a buscar información en internet, de verdad que obviamente si me salen como esas fórmulas de allá arriba, uno queda así como, ¿qué es eso? Cuesta entenderlo, pero en realidad no es tan complicado como se ve, ¿sí? Entonces vamos al ejercicio. Yo, por favor, les pido que ustedes vayan dando su respuesta y no importa que se equivoquen, ¿sí? Entonces, este es el primer ejercicio. Yo intenté sacar varios del último que se subió al DEMRE, que es el PSU Admisión 2019, ya que se subió ya igual hace un par de meses. Pero intenté sacar varios ejercicios de ahí. Dice, en el experimento de lanzar un dado común 3 veces, se lanza 3 veces, ya se define la variable aleatoria discreta x. Entonces, si yo quisiera acá, por ejemplo, todo lo que hablamos delante, ¿cuál es acá el experimento? El experimento lo podemos definir como lanzar 3 veces un dado, ¿sí?
ese es el experimento, lanzar 3 veces un dado. Y después dice, y te define la variable aleatoria discreta X. ¿Cómo la define? La cantidad de números pares obtenidos. ¿Ya? De números pares obtenidos. Y me dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos corresponde al recorrido? ¿Ya? Chicos, si me hubiese pedido el dominio, ahí es mucho más complicado, porque en el dominio al lanzar 3 dados yo tengo una cantidad de posibilidades gigantes. Pero como me pide el recorrido, ¿ya? ¿Cuál sería el recorrido? Yo tengo la opción, porque por ejemplo, imagínense, yo lanzo 3 veces el dado. ¿Existe alguna posibilidad de obtener en los 3 lanzamientos un número que no sea par? Sí, porque yo podría obtener en el primer lanzamiento un 1, en el segundo lanzamiento un 1 y en el tercer lanzamiento un 1. Y en ese caso yo tendría 0 números pares. También existe la posibilidad que en el primer lanzamiento yo tenga un 2, que en el segundo lanzamiento yo tenga un 3 y en el tercer lanzamiento yo tenga un 5. Entonces, en ese caso, yo tengo un número par. ¿Cuál es la otra posibilidad? Puedo tener 2 números pares también. Puedo tener un 2, por ejemplo, un 4 y un 1. Estos son ejemplos. Entonces, sí, puedo obtener 2 números pares. ¿Y puedo obtener 3 números pares? Sí, puedo tener incluso 2, 2, 2. Y en todos los casos, en ambos lanzamientos, aunque haya sido el mismo, es un número par. Entonces, existe la posibilidad de obtener 3 números pares. ¿Puedo obtener más de 3? No, porque son 3 lanzamientos. ¿Ya? Si fuesen 4 lanzamientos, podría obtener 4 números pares. Pero acá, como son 3 veces un dado, se lanza solamente 3 veces, es imposible que yo tenga un cuarto. Un cuarto número par me refiero. Y es por eso, como dicen todos sus compañeros, que el recorrido para este experimento, dada esa variable aleatoria, es la letra B. Yo puedo obtener 0 números pares, o solo un número par, o 2 números pares, o 3 números pares. Pero no puedo obtener más de eso porque solamente son 3 lanzamientos. ¿Sí? Así que súper bien ahí, chicos. Recuerden, el recorrido no es lo mismo que el dominio, es lo mismo que el espacio muestral. El recorrido es el valor que le doy yo a esa variable aleatoria. Pero aquí está la clave. Yo tengo que tener súper clara cuál es mi variable aleatoria para yo poder hacer el recorrido. No es llegar y hacerla. ¿Sí? Entonces, primer ejercicio, alternativa correcta, letra B. Nada de difícil. Vamos al segundo ejercicio. Miren, tablita. En la tabla adjunta se muestran algunos valores de la función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Sí? Acumulada para una variable aleatoria discreta X. Y me está dando el recorrido que acá ya lo escribió. Este es el recorrido. Ah, ya. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos variable, frecuencia y frecuencia acumulada? Acá es lo mismo. Pero ahora es nuestro recorrido, nuestra función de probabilidad y nuestra función de probabilidad acumulada. Entonces nosotros podríamos ordenar esto así. Esta viene siendo como mi variable, que fue cuando nosotros analizamos las tablas, pero ahora nuestro recorrido. Independiente de lo que sea, existe la posibilidad de que no haya nada de ese experimento una vez, 3 o 4. No sabemos cuál es. Yo podría acá ahora escribir la función de probabilidad. Para que no se vaya a confundir, ¿ya? Yo aquí voy a poner la función de probabilidad, o sea que esa X sea igual a esa K. Y acá está lo que me está dando la tablita, que es como si hubiésemos escrito la frecuencia y la frecuencia acumulada. Exactamente lo mismo, pero ahora estamos trabajando con la función de probabilidad y la función acumulada de probabilidad. X menor o igual a K. Entonces acá tenemos, voy a hacer así. Ya, ahí sí. Y ahora lo voy a hacer con otro color porque el rojo no me agrada. 0,2, este es 0,4, 0,8 y 1,0. ¿Qué dijimos cómo se hacía esto? El primero siempre se copia, es igual. Y yo digo que este más, este que está aquí, este más algo que va acá, me tiene que dar 0,4. 0,2 más ¿cuánto me da 0,4 más 0,2? Fíjense, este más este me da ese. Ah, ya está bien. Ahora,
0,4 más ¿cuánto me da 0,8 más 0,4? Y lo copio para allá. 0,8 más ¿cuánto me da 1? 0,2. Y ahí me dio el 1. Y ahora yo tengo la tablita y es llegar y sacar información de la tabla. ¿Y qué es lo importante? Súper mega importante que me pide la falsa, porque esto es típico error también de la PSU. Veamos, me dice, la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿cuánto es? Eso lo voy a escribir. Acá están las probabilidades de la probabilidad exacta de ese valor para la variable aleatoria. Cuando X es igual a 0, ¿cuánto es la probabilidad? 0,2, esta que está aquí, ¿cierto? ¿Y cuánto es la probabilidad de que X sea igual a 1, o sea que esa variable tome valor 1? También es 0,2. Entonces la primera es verdadera. Veamos la tercera, probabilidad de que X sea igual a 3. Ya, y sigue con el igual. Fíjense que en ningún momento dice menor o igual, por eso yo estoy mirando esto que está acá, esta columna. La probabilidad de que la X sea igual a 3, ¿cuál es? Acá está, 0,4, verdadero. Acá dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 1? Veamos, acá está el menor o igual. A 1, ¿cuánto es? Esto que está aquí, ¿cierto? Es 0,4. Es igual a la probabilidad de que X sea igual a 3. Y la probabilidad de que X sea igual a 3 es 0,4 igual. Así que también es verdadera. La probabilidad de que X sea mayor, miren acá, mayor o igual a 3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor? Esto lo voy a hacer acá abajito. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, yo la podría calcular como la probabilidad de que X sea igual a 3 más la probabilidad de que X sea igual a 4, ¿cierto? Mayor o igual a 3, o sea que sea 3 o sea 4. Que X sea igual a 3 es 0,4 y que X sea igual a 4 es 0,2 y eso me da 0,6. Entonces lo que sale ahí también es verdadera. Y obviamente por descarte yo podría decir que la letra E es la alternativa correcta, pero veamos por qué. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Es 0,2. Y que sea X igual a 1 es 0,2. Eso me da 0,4, no me da 0,6. Por eso es falsa. Pero ojo con esto que hice la letra D. ¿Ya? No es tan difícil tampoco entender porque si me pide mayor o igual a 3, porque tienen que tener cuidado porque acá me está dando los menores o iguales, no los mayores o iguales. Entonces si me pide mayor a algo, yo tengo que hacer ese cálculo porque la tablita no me lo está dando directamente. Ya la tabla me está dando directo los menores o iguales, no los mayores e iguales. ¿Ya? Es por eso que acá tuve que hacer este cálculo extra y no pude llegar y sacar esa información de la tabla, ¿sí? Mucho cuidado, fíjense, cambia el signo para el otro lado y ya cambia algo. Ese era como el mayor distractor, ¿sí? Porque se podrían haber confundido, podrían haber llegado y mirar acá y haber dicho 0,8, nada que ver con 0,6 y también podrían haber dicho la letra D. Ya, pero súper bien, casi todos dijeron la letra E. Entonces, ven que la tablita sirve y acá son puros números, porque ni siquiera me define de lo que estamos calculando. No tenemos idea si lanzó un dado, o si lanzó una moneda, no sabemos, ¿ya? Pero con la tabla yo puedo obtener mucha información. Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra E. Vamos al ejercicio número 3, y acá tienen, miren, valor esperado, ¿ya? Este es un poco más difícil, pero tampoco tanto. Miren, cada uno, y acá está la clave. Cuando yo les decía el valor esperado es la multiplicación del recorrido por la probabilidad, ¿se acuerdan? Pero eso lo hacíamos como porque había solo una persona, entonces nosotros vamos a tener que calcular esto y después multiplicarlo por 64, nada más que eso. Veamos. Dice, cada uno de 64 estudiantes, independientemente uno del otro, lanzará un dado común y una moneda. Ya, entonces yo tengo dos experimentos. El experimento 1 es lanzar un dado. Lanzar dado. Y el experimento 2, y
todos los 64 estudiantes van a hacer ambos experimentos. ¿Ya? El experimento número 2 es lanzar una moneda. Ya ahí nomás, moneda. ¿Cuál es el valor esperado? Ya me está preguntando por el valor esperado. ¿Cómo se abreviaba valor esperado? Como EX o la esperanza. Se refiere el valor esperado de esa variable aleatoria. Del número de estudiantes que obtendrá un número par, y acá quiero subrayar algunas cosas. Espérenme, con otro color. Primero que todo, valor esperado, dijimos, ¿cómo se abrevia? Así. Y me dice, de obtener un número par, eso es mi variable aleatoria para el experimento, obtener un número par. Y acá miren, y, súper importante ese conector, y la variable aleatoria para el segundo experimento, un sello en la moneda. Obtener sello. ¿Sí? Ya. Entonces, importante, yo quiero que pase esto y esto otro. ¿Qué significa eso? Que estas probabilidades o estos valores yo los voy a tener que multiplicar. Porque dice y, no me dice que pase esto o esto otro. ¿Ya? Y yo podría hacer la tablita que hicimos, la podemos hacer para la gente que como que todavía le cuesta un poco, hagámosla. Yo podría aquí poner entonces mi recorrido. Si yo quiero obtener un número par, existe la posibilidad de no tener ningún número par, o sea, por ejemplo, obtener, en este caso yo podría obtener un 3, podría obtener un 5, y podría obtener un 1. En cualquiera de esos casos no obtengo ningún número par, por eso 0. O puedo obtener un número par, que puede ser el 2, puede ser el 4 y puede ser el 6, ¿cierto? En el lanzamiento de los dados. Y aquí vamos a sacar la probabilidad de que esa variable aleatoria, entonces, ¿cuál es la probabilidad de no obtener ningún número par? Fíjense, tengo 3 casos en un total de 6 casos posibles. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un número par? Lo mismo, tengo 3 casos dentro de 6 casos posibles. ¿Sí? Esto lo puse solamente para que vieran los casos favorables y los casos posibles. Esta misma tablita yo la podría hacer para la cara y sello. Entonces dice, lanzamiento de una moneda. ¿Cuál es el recorrido? Yo puedo obtener ninguna moneda, o sea 0, que eso significa que me va a dar cara, o bien puedo obtener un sello, eso significa que me va a dar sello, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de estos casos? En este caso es 1 dentro de 2 casos posibles, porque yo puedo obtener cara o sello, y en este también es 1 dentro de 2, ¿sí? Y ahí tenemos las tablitas que hemos hecho durante todo este rato. Yo les dije, el valor esperado, yo multiplico este por el que está acá, o sea, 0, en este caso el valor esperado para este experimento, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, voy a hacer paso a paso, yo sé que algunos ya lo hicieron, pero para que los demás lo entiendan. 0 por 3 sextos más 1 por 3 sextos. Ya, ahí tengo el valor esperado para este caso. Y el valor esperado para este otro caso, ¿cómo es? Lo mismo, 0 por 1 medio más 1 por 1 medio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el valor esperado para este primer experimento? Esto, 0 por cualquier número es 0. Y fíjense, 3 dividido en 6, esto es lo mismo que 1 medio. Entonces, en este caso, ¿cuánto me dio? 1 medio. Y en este caso me da 0 y 1 por 1 medio me da 1 medio. Ahora, ahí tenemos el valor, la esperanza o el valor esperado para ambos experimentos dadas esas condiciones que era la variable aleatoria. Pero acá me dice, esto que nosotros acabamos de hacer es como si lo hubiese hecho una persona. Primera cosa. Entonces, y acá me decía que me salga un número par y sello en la moneda. O sea que es 1 medio, este que está acá, por el resultado de acá, 1 medio. ¿Sí? Que hace referencia a este y, que pase esto y esto otro. Pero esta multiplicación de 1 medio por 1 medio es para una sola persona. Y acá yo tengo 64 estudiantes, entonces como que si yo hiciera esto 64 veces. Entonces esto mismo yo lo tengo que multiplicar ahora por 64. Nada más que eso, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? ¿Sí? Arriba me da 64 y abajo me da 4.
¿sí? Y es por eso, como dicen sus compañeros, que la alternativa correcta es la letra D, ¿sí? 16 estudiantes es lo que se espera que puedan obtener un número par y un sello en la moneda. Fíjense, dentro de 64 se espera que al menos 16 estudiantes puedan obtener ese resultado. Yo hice el paso a paso, chiquillos, para que entendieran cómo se hace. ¿Ya? Pero ustedes, la idea es que a medida que vayan estudiando, vayan evitando tanto de esto que yo hago para que vayan ahorrando tiempo. Pero como recién es materia nueva, es necesario que hiciéramos el paso a paso. Y tener mucho cuidado con esas cosas, cuando me dice que pase esto y esto otro, o que pase esto o esto otro, ¿sí? Ya, ese es entonces el ejercicio número 3. Y fíjense, todo esto han salido en la PSU Admisión 2019. Vamos con el ejercicio número 4, ¿ya? En el experimento de lanzar 3 dados comunes. Lo mismo, ¿cuál es mi experimento? Acá es lanzar 3 dados, ¿sí? Dice, y se define la variable aleatoria X, aquí me está definiendo la variable, como la cantidad de números 3 obtenidos. ¿Ya? La cantidad, voy a poner entre comillas 3, porque yo quiero obtener el número 3, ¿ya? Obtenidos. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la función de probabilidad de la variable? Ya. Entonces, y sí, lo que dice el compañero Freddy es verdad, lo podríamos haber obtenido por lo de binomial, pero nosotros aún no lo vemos. Como nos falta verlo, por eso lo hicimos con esta parte. Entonces después cuando veamos binomial no tengo ningún problema, vuelvo a poner el ejercicio y damos esa segunda opción de cómo hacerlo y ustedes obviamente toman lo que más les acomode. Ya chicos, entonces tenemos el experimento y la variable definida. Podríamos hacer nuestra tablita, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra tablita, a ver, espérenme que no tengo mucho espacio, voy a intentar hacerla aquí. Entonces, el recorrido. Dentro de los 3 lanzamientos existe la posibilidad de obtener que nunca salga un número 3, o que dentro de los 3 dados salga uno solo, o que salgan 2 dados con el número 3, o bien que salgan los 3 dados con el número 3. Ese va a ser mi recorrido, obtener 0 número 3, obtener solo un número 3, obtener 2 números 3 y obtener 3 números 3. Ahora, acá porque las probabilidades se hacen un poco más difíciles. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada trabajamos con el diagrama del árbol? Acá igual lo podrían hacer chicos, pero les sale un mono gigante. Entonces aquí, ¿qué nos conviene utilizar? El principio multiplicativo, que lo habíamos visto. ¿Por qué? Quiero que se fijen en algo. Se lanzan 3 dados. Yo voy a tener el dado, voy a poner D1, dado 1, el D2, dado 2, y voy a obtener el D3, dado 3. ¿Sí? Espero que vayan entendiendo esto, pónganme atención. Entonces, yo tengo 3 dados, dado 1, dado 2, dado 3. Vamos a analizar primero la probabilidad de que no tenga ningún número 3, ninguno. Entonces, ¿cuál es eso? Para que no me salga número 3 significa que yo quiero que me salga el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. O sea, que en el dado 1 tengo 5 posibilidades dentro de 6. En el dado 2, lo mismo. Yo no quiero que salga 3, o sea, que salga el 1, que salga el 2, el 4, el 5 y el 6. Pero no el 3, por ende tengo 5 posibilidades dentro de 6. Y en el dado 3, exactamente lo mismo. Yo no quiero que salga ningún 3, entonces tengo 5 posibilidades dentro de 6. Si ustedes multiplican esto, abajo me da 216, ¿cierto? Y arriba me da 5 por 5, 25, ¿cierto? Y 25 por 5, si no me equivoco, es 125. ¿Sí? Creo que voy bien ahí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de no obtener ningún dado? O sea, ningún dado con número 3, 125 de 216. ¿Sí? Ahora, después, eso es para el primer caso. Para el segundo caso es lo mismo, tengo un dado 1, un dado 2, un dado 3. Pero yo ahora sí quiero que en uno de estos 3 dados me salga un número 3. ¿Ya? Supongamos, vamos por el otro caso.
Supongamos que en el primero me va a salir el dado 3 en el dado 1. O sea, voy a tener una posibilidad dentro de 6. Ya me salió ahí. Ahí ya tengo el dado 3. Por ende, yo creo que en el dado 2 ni en el dado 3 me salga. Por ende, aquí va a ser 5 entre 6 y 5 entre 6. Eso me da 25 dentro de 2,16. Pero, ojo, porque esta es una probabilidad. Puede ser esto o puede ser que el 3 salga en el dado 2. Trabajo con los mismos números. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el dado 3 el número 3 me puede salir en el dado 1, en el dado 2 o en el dado 3. En este caso me salió en el dado 1, en este caso en el dado 2 y acá me salió en el dado 3. Entonces, es esto o, por eso suma esto o esto. Yo tengo que sumar todos estos casos. Y fíjense, en todos los casos me da, si no me equivoco, 25 partido en 2,16. Más 25 partido en 2,16. Más 25 partido en 2,16. O sea que para que me salga un dado, la probabilidad es de 75. 25 más 25, 50, más 25, 75, dentro de 216. Entonces, yo al tiro podría ver, claro, como ya, muy bien lo que dijo el compañero Camilo, porque yo ya tengo definido mi recorrido, o me sale 1, o sea, 0, 1, 2, 3. Por ende, acá me dice 3, 6, 9, nada que ver, puedo eliminar esta y esta. Y ahora, ustedes podrían seguir trabajando con estas probabilidades, pero como solamente es el gráfico, quiero que se fijen en algo. Cada vez va disminuyendo más el valor. En 0 tiene que ser más grande que en 1. Entonces puedo eliminar la opción A porque acá me sale que 0 es más chiquitito que en 1. Entonces tengo que borrar la posibilidad, la alternativa A. Acá me sale que son como todos iguales. Y acá ya vemos que las probabilidades, basta con las dos primeras, ya no son iguales. Así que puedo eliminar al tiro esta que está acá. ¿Sí? Pero de todas formas les quiero comprobar los otros dos para que ustedes vean cómo se sacan las probabilidades, en este caso de los dados, ¿ya? En caso que les pregunten otra cosa, porque las gráficas, porque de repente son un poco más fáciles, porque yo puedo eliminar fácilmente algunas alternativas, ¿ya? Pero ahí llegamos a esa. Quiero que vean cómo ustedes tendrían que sacar la probabilidad ahora de obtener que dos dados tengan número 3. Entonces ya, supongamos que el dado 1 tiene el número 3, o sea, 1 entre 5. Después el dado 2 tiene el número 3, 1 entre 5. Ahí ya tengo los dos dados con el número 3, así que el tercero no debe tener el número 3, o sea, 5 entre, perdón, no hay que ver entre 5, entre 6. Entre 6, entre 6. ¿Cierto? Ya, pero lo mismo que hicimos delante. Acá me salió el número 3 en el dado 1 y 2, pero esto también puede que me salga así. Puede que el 3 me salga en el dado 1 y que me salga en el dado 3. O bien que me salga en el dado 2 y en el dado 3. Entonces, lo que está arriba me da 5 partido en 2,16. Eso, o esto otro que está acá abajo, o esto otro que está acá abajo. O la segunda posibilidad, o la tercera posibilidad, ¿sí? Por eso lo sumo. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? 5 más 5, 10, me daría 15 entre 2,16. Y ahí se nota, ahí es mucho más notorio que las probabilidades cada vez van disminuyendo más. O sea que tendría que ir como va la letra E. Y finalmente, que los tres dados tengan 3, va a ser 1 entre 6, por 1 entre 6, por 1 entre 6. ¿Y eso cuánto me da? Me da 1 entre 216. Por eso esta es tan pequeñita, después viene la otra y la otra. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra E. Pero me interesa mucho que igual hayan entendido, aparte de la gráfica, súper bien lo que dijo el compañero Camilo, que como cuando ya se obtiene el recorrido, yo ya podría haber eliminado la letra B y D. ¿Cómo ustedes van obteniendo las probabilidades en estos casos? Porque es verdad que el diagrama del árbol, vimos en la clase anterior que es súper útil, pero es útil cuando yo lanzo un dado, cuando lanzo 2 monedas, pero cuando yo ya tengo el lanzamiento de 3 dados o de 40 monedas, ya gastaría mucho tiempo en intentar hacer
mi diagrama del árbol. Y ahí empiezo con el principio multiplicativo, ¿sí? Y la alternativa correcta para este ejercicio es la letra E. Entonces, súper bien a los que dijeron E. Y a los que no, chicos, no importa. Lo ideal es que hayan entendido por qué no la opción que ustedes dijeron, ¿sí? Ya. Y vamos con nuestra última pregunta y nuestra pregunta desafío de la Universidad Mayor, que dice así. Esta pregunta yo la encontré buena porque reúne todo un poco de lo que hemos visto, ¿ya? Dice, en el experimento de lanzar un dado, todo el rato, se fijan, igual esto es como súper repetitivo. Tengo el experimento. ¿Cuál es el experimento? Lanzar un dado. Obviamente en la PS1 es necesario que ustedes escriban cuál es el experimento y todo. Yo lo hago solamente para que ustedes vayan entendiendo cómo obtener ciertas cosas. Se define la variable aleatoria X. Entonces, X, ¿qué va a ser? Cantidad de números pares. Entonces, cantidad de números pares. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, yo podría hacer mi tablita. El recorrido y la probabilidad dado ese recorrido, ¿cierto? Entonces, si yo lanzo un dado, si a ustedes les preguntaran por el espacio muestral o el dominio, recuerden que el dominio es lo mismo que nosotros habíamos visto como espacio muestral con esa letra, ¿se acuerdan? Me puede salir un 1, me puede salir un 2, me puede salir un 3, me puede salir un 4, me puede salir un 5 y me puede salir un 6. Por ende, mi recorrido es o no me sale ningún número par o me sale un número par. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que no me salga ningún número par? Veamos. Que me salga el 1, que me salga el 3 y que me salga el 5. O sea, 3 casos dentro de un total de 6. Esto es igual a un medio. ¿Y cuál es la probabilidad de que me salga un número par? Que me salga el 2, el 4 o el 6. También 3 dentro de 6 casos posibles, que es igual a un medio. Veamos, ¿el recorrido de X es 2, 4 y 6? No. Chicos, estos son los casos favorables. Favorables, pero no es el recorrido. El recorrido es 0 y el recorrido entonces lo acabamos de escribir ahí. Es que yo tenga o ningún número par o un número par. Así que esa es falsa. Me dice, la probabilidad de no obtener ningún número par es igual a la probabilidad de obtener un número par. Sí, porque es un medio, un medio. Tengo un 50 y 50% de probabilidad. Entonces, esta es verdadera. Y el valor esperado de X es 3. Veamos, ¿cómo se calculaba el valor esperado? El valor esperado era, yo tenía que multiplicar el recorrido por la probabilidad. O sea, en este caso sería 0 por un medio, o 3/6, que es lo mismo, más la otra que es 1 por, sería 1 por un medio. Esto que está acá me da 0 y 1 por un medio es un medio. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? El valor esperado es de un medio, no de 3. Así que la 3 tampoco es, y la alternativa correcta para este ejercicio es la letra B. Solo 2. Entonces, acá ya quedó súper claro. Una cosa es el experimento, otra cosa es cómo se define la variable aleatoria, otra cosa es el dominio, que viene siendo el espacio muestral, el recorrido es el valor que toma esa variable aleatoria y el valor esperado. Ya son todas cosas distintas. Y fíjense que la tablita en realidad, aunque uno la vea súper sencilla, ya sobre todo en este caso cuando yo lanzo un dado o una moneda, me sirve de mucho para yo poder visualizar las alternativas en la PSU. Las tablas son muy prácticas porque te ordenan todos tus datos, ¿sí? Entonces, para esta pregunta, la alternativa correcta era la letra B, solo la 2, porque aparte me pedía la verdadera. Cuidado con eso, siempre subrayar si me pide la verdadera o la falsa, ¿sí? Ya, chicos, entonces con eso hemos finalizado con la pregunta de desafío y hemos finalizado con nuestra clase de hoy sobre variable aleatoria discreta. Seguimos trabajando con este tema de probabilidad. ¿Qué es lo que agregamos hoy? Llevamos las probabilidades y las transformamos en una función, ¿sí? Por ende, así como ya habíamos definido un dominio, hoy definimos un recorrido. Pero no es que no estemos yendo a un tema totalmente distinto de todo lo que hemos tratado, porque no es así.
Ya, espero que les haya quedado claro. La próxima clase es muy parecido a esto, pero con variable aleatoria continua. ¿Sí? Vamos a tomarnos un pequeño break y vamos a empezar con física. Para los que ven mi clase de física, hoy es la última clase. ¿Ya? Hice varias preguntas de la parte de electivo. Y sí, hay física. Hoy es la última clase. Solo ejercicios. Y recuerden que les comenté que nos quedan como 3 clases para terminar la materia. Lo que dice Freddy. La desviación estándar en variable aleatoria discreta. ¿La preguntan? Sí, en algunos años la han preguntado. Yo no lo puse acá, pero no tengo ningún problema en agregarlo a la próxima clase. Y para que los demás vean algún ejercicio por ahí. ¿Ya? Pero nos vemos entonces el próximo jueves. Atenta a las redes sociales porque nos quedan 2 jueves antes de la PSU. ¿Sí? Y nos quedan 3 clases. Así que sí o sí vamos a tener que recuperar por ahí una clase. Y a los que quieran consejos, chicos, relájense, estudien. Lo que ustedes tengan a esta altura es difícil ya como llenar la cabeza con tanta materia. Intenten estudiar como sus debilidades. Si les cuesta mucha geometría, váyanse al eje de geometría. ¿Ya? Y lo otro, hagan un repaso breve, pero intenten no estar estudiando hasta el último día de la PSU porque en realidad tampoco sirve de mucho, ¿ya? Pero relájense igual, que no es la idea que lleguen a la prueba y queden en blanco o algo así. Tienen que ir repasando a poco, obviamente. Esto hoy sí requiere de tiempo. Obviamente las personas que vienen preparando la PSU de hace mucho antes tienen puntos a favor, pero para las que no, concéntrense en sus debilidades, que es lo que más les cuesta, geometría, funciones, álgebra, y váyanse directo a esos ítems, revisen ejercicios, estudien de los años anteriores del DEMRE, porque están todos los solucionarios. Entonces ustedes podrían ver, de hecho en una tarde completa podrían ver toda una PSU y ir anotando cosas, dudas, tips, y ahí se van a dar cuenta que no son muy distintas unas a otras, que igual siguen un cierto patrón. ¿Sí? Ya chicos, nos vemos, que estén todos súper bien y nos vemos el próximo jueves para continuar con nuestras clases de datos y azar. Muchas gracias a toda la gente, como siempre le digo, que aporta positivamente a mi clase. Chao, chao. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.